Bien, mis queridos, mañana es Nochebuena. Qué bueno que mañana es Nochebuena. Entonces mañana si no vamos a reunirnos todos en familia. Y desde aquí le deseamos unas bendiciones y la bendición de la familia, de estar juntos, compartiendo. Y como decíamos en el culto de oración pasado, aprovechar ese tiempo para reflexionar, compartir juntos y también reflexionar sobre este tiempo como lo vamos a hacer, como vamos a seguir haciéndolo en esta mañana. Y entonces también recuerden que siempre a principios de año, como de costumbre, la iglesia estos primeros días lo usa como culto de oración para entregarle al Señor nuestros planes, nuestros proyectos y que el Señor continúe dirigiendo su iglesia ya en estos últimos tiempos, como la palabra nos dice. Los primeros días del año tendremos culto de oración y recuerden también, otro recordatorio es que ya estamos de aniversario. Y esa semana, la tercera semana de enero, tendremos nuestro aniversario que va del 21 al 28 de enero. Y va a estar nuestro hermano Osiris Corniel con diferentes actividades. Actividades para la iglesia, como siempre, porque ya nosotros estamos pensando en el 80 aniversario. Y ya para esa fecha sí vamos a tener un tiempo bien especial. Si el Señor no ha venido, estaremos en esos planes. Pero en este año tendremos a nuestro hermano pastor Osiris Corniel con nosotros en este aniversario. Miren, yo no soy Daniel, pero yo interpretando el sueño de Guido, que ustedes... Yo creo que ustedes todos están conmigo en que esa sombra que lo estaba ahí, ¿qué era eso? La muerte, eso pero él corría más. Cualquiera corre. Y entonces él decía, Cristo viene. La pregunta es, y ya ustedes todos están conmigo en la interpretación, que no era muy difícil, Guido, no era muy difícil. ¿Por qué el Señor no ha venido? Usted sabe que la palabra de Dios tiene la respuesta a eso. ¿Por qué el Padre no ha mandado a su Hijo de nuevo? Miren, esto no es nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 3, no lo vamos a leer porque no es nuestro tema. Nos explica todo eso claramente. Segunda de Pedro capítulo 3 nos explica todo eso. Y yo solamente voy a leer un solo versículo que responde a la pregunta que le hice. Versículo 9. Ahí está la pregunta que nos hacen hoy día a nosotros. En el siglo I ya se estaba haciendo. ¿Dónde está la promesa de tu avivamiento? ¿Por qué el Señor no viene? Y usted todos los años que Cristo viene y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? El apóstol explica todo claramente, pero como algunos de ustedes han respondido, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón bíblica que Dios da por qué no ha venido su Hijo, porque Él es paciente. Él quiere que todos, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la razón por la cual
el Señor no ha venido. No hay que tratar de añadir ni quitar, sino que ese es lo que Dios dice en su palabra, lo que la palabra de Dios dice en cuanto a ese tema. Hay muchas cosas más que podemos decir, y es interesante también que la iglesia, y eso lo hemos dicho, la iglesia del primer siglo, que debe ser también una enseñanza para nosotros. Hermanos, la iglesia del primer siglo estaba esperando al Señor. Ellos entendían que el Señor venía en ese tiempo. En ese tiempo. ¿Qué enseñanza? El Señor no vino. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Dios es paciente para con nosotros. Pero ellos vivían en esa expectativa de que el Señor venía ahí. Igualmente, la iglesia de hoy debe tener esa pasión, como nuestro hermano Pedro, hablaban de la venida del Señor. Y el mismo acto de la celebración de la comunión es ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor, hace memoria, hasta que el Señor venga. Y el Señor dijo, no la tomaré más hasta que la tomemos juntos en el reino de Dios. Es decir, que debemos vivir en esa expectativa. Pero hablemos sigamos con nuestro tema de la Navidad, ¿no? Cuando me tocó, hablamos de el Magnificat, ese cántico de María que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. El tema de la Navidad, del nacimiento del Señor, donde encontramos mayor amplitud, es en el Evangelio de Lucas, porque Lucas fue, aparte de médico, fue también historiador. Y el que estudia historia tiene que leer mucho, verificar muchos documentos y también entrevistar personas. Alejandro y yo escribimos una especie de, podríamos decir, de ensayo histórico sobre nuestras asambleas, y nosotros hablamos con Justina Alvarado, preguntamos y buscamos algunos datos de hermanos. Inclusive algunos hermanos tienen planes de ir a Vancouver y preguntar allá sobre los misioneros y todo eso, porque es un trabajo de recolección de información, y si encontramos personas que fueron testigos de esos hechos, mucho mejor. Esto fue lo que hizo Lucas. Lucas se entrevistó con María. Por eso hay muchos textos interesantes en Lucas con relación a María. Fíjense cómo dice el texto después del nacimiento del Señor, y cuando los ángeles, ese coro angélico, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿no? Dice el versículo 19 del capítulo 2, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O sea, esto lo puede decir Lucas porque lo oyó de los mismos labios de María. Igual este texto tan interesante de este cántico que se conoce como el Magnificat en el Evangelio. No solamente en el texto, hay otro texto también que dice lo mismo de María, cuando fue circuncidado el niño, cuando él estuvo en el templo,
y todo eso, María siempre atesoraba todos estos momentos en los cuales ella vivió con su Hijo Jesús. Dice, leamos de nuevo este cántico de María. Lucas 1, verso 46 al 56. Dice el texto: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Miren qué interesante. Yo le decía que este cántico de María es considerado el documento más revolucionario que existe. Y eso contrasta mucho con lo que acusan a los cristianos, a la religión cristiana, como una religión para adormecer a la gente, para que esté tranquilo. Si usted analiza el texto, se da cuenta que sí, que es muy revolucionario, porque habla de política. Cuando dice quitó a los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, está hablando de que de lo que se entiende una revolución. Y cuando habla de que a los hambrientos colmó de bienes, también está hablando de una revolución económica, porque está dándole comida a aquellos que no tienen y haciendo una, como diríamos en términos económicos, una distribución del ingreso. Quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Igualmente, cuando habla de esparció a los soberbios, el texto lo que nos estaba hablando en el pensamiento de sus corazones, está hablando de que los proyectos morales de aquellos que son soberbios, arrogantes, prepotentes, se están quedando sin nada. Es decir, que es un documento muy revolucionario y tiene que ver con la actuación de Dios en favor de lo más humilde. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de implantar su reino. Miren, como vamos a estar viendo estos textos, vamos ahora al texto central de lo que es el nacimiento del Señor. Y el texto central, el texto que más que más bien narra con toda la elegancia de un escritor, es Lucas capítulo 2 en los primeros versículos. O sea, ahí Lucas nos dice todo lo acontecido en relación al nacimiento del Señor. Dice el texto: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César,
que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Qué bonito, qué relato más elegante encontramos aquí en estos versos que hemos leído. Lo primero, Augusto César. Todos conocemos algo de la historia de Roma, de los emperadores. Uno de ellos, muy destacado, fue Julio César. Julio César fue asesinado porque todo este tema de poder, de política, siempre hay muchas rebatiñas y muchos problemas, y fue asesinado en el año 44 antes de Cristo, y el reinado, el imperio, quedó en manos entonces de Cayo Octavio, que era sobrino nieto, hijo adoptivo de Julio César. Y el término Augusto quiere decir exaltado, porque los emperadores romanos, todos tuvieron la tendencia de creerse que eran dioses. No eran seres humanos comunes, sino que se deificaban. Y por eso ustedes ven en Italia, en Roma, en toda Europa, ustedes ven muchos bustos, y como estamos estudiando ahora mismo en el caso de Daniel, ¿qué se hizo? ¿Qué mandó a hacer Nabucodonosor? Una estatua ¿de qué? De oro. Y en el sueño, es interesante, en el sueño que él tuvo, ¿la cabeza de qué era? Pero él, cuando le dijeron eso, no vamos a hacer solamente que sea la cabeza, vamos a hacer una estatua completa de oro. Y entonces esa era la tendencia de estos emperadores, edificaban. Y contra eso luchó la primera iglesia. La iglesia del primer siglo fue contestataria a esa parte, porque ellos decían César Kyrios, lo cual quiere decir César es el Señor, pero el Señor soberano, el Rey de Reyes, el que está por encima de todo, y por lo tanto merecía la oración. Pero la iglesia fue contestataria y dijo, no César Kyrios, Jesús Kyrios, Jesús es el Señor. Y bajo esa proclama, la iglesia entonces fue perseguida. Bueno, entonces tenemos que este era el hombre que fue emperador en los días del nacimiento del Señor. Y esto nos dice, hermanos, no es que sepamos historia de Roma ni nada de eso, sino que sepamos que Dios interviene en la historia. Si nos dice que en esos días, bueno, en esos días Dios intervino en la historia humana. Dios trazó como si fuera un ajedrez, las piezas
del ajedrez. ¿Para qué? Para que se cumpliese, como nos dice en el libro de Mateo, todo lo que estaba escrito de que iba a ser. Fíjense qué elemento de la historia sucedieron para que se diese, para que se cumpliese, como lo dice Mateo, como vamos a ir también a Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces, Dios puso en mente algo que era frecuente en el Imperio Romano, de hacer censo. Se hacían censos, ¿para qué? Bueno, es un elemento importante el censo para saber cuántas personas habían, porque de ahí se podría nutrir el Imperio Romano, que era un imperio bastante grande en número. Cuántos hombres están disponibles para que fuesen soldados del imperio, pero también para el término del pago de impuestos, para gravar a la población con impuestos, ¿no? Y eso era necesario, pero Dios hizo eso para que entonces se cumpliese de que el niño, el Hijo de Dios que iba a nacer, naciera en la ciudad de David, en Belén, como estaba escrito. Entonces, hay muchos otros datos interesantes en Lucas sobre el nacimiento, pero quiero que vayamos entonces ahora al Evangelio de Mateo para destacar algunos puntos que son importantes para nuestra reflexión en esta mañana. En Mateo nos dice lo que es su libro. El título es Libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Abraham. Aquí nos está diciendo que cuando es hijo de David, ¿qué está señalando? Su carácter de rey. David, rey. Abraham, patriarca, fundador de la nación de Israel. Es decir, él es rey de los judíos. Y ahí en esa lista, en esa genealogía, encontramos muchos datos interesantes. Pero fíjense cómo va diciendo en cada punto, engendró, y cómo lo divide de la deportación a Babilonia, desde Abraham hasta aquí, o sea, cómo sitúa, como hemos dicho, todo en el tiempo, en la historia del pueblo de Israel. Desde la deportación a Babilonia, tantas generaciones. Desde David, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, un trabajo también interesante de parte de Mateo. Vimos en Lucas que Lucas revisa y pero también Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano, era un profesional de su tiempo, no bien visto por el pueblo judío, porque como hemos visto, hay un censo, se trabaja todo esto, se sabe cuántas familias hay,
el número de la población, y eso se tiene que encargar a los que cobran impuestos, que era un material para un insumo, unos números para que esta persona trabajara. Entonces el hombre también pudo usar su profesión al servicio del Señor. Esto nos dice algo importante a nosotros. La juventud, muchos de nosotros tenemos nuestras profesiones, y nuestras profesiones deben estar ¿a qué? Deben estar al servicio del Señor. Así que tengamos eso pendiente. Lo que nosotros sabemos y hemos aprovechado debe estar. No te olvides como lo hicieron estos hombres de Dios. En este caso nos referimos a Lucas y Mateo, evangelistas. Sus profesiones al servicio del Señor. Miren cómo muy bien lo usa. Esto nos dice que en la conformación de las Escrituras, el Señor no utilizó robots, sino personas que con su conocimiento fueron inspirados por el Espíritu Santo para hacer su trabajo, sin anular sus condiciones profesionales. Entonces miren lo interesante. Engendró, no lo vamos a leer para ganar tiempo, pero leamos el versículo 16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús el Cristo. ¿Por qué omite la palabra engendró? ¿Por qué? Porque el nacimiento del Señor fue sobrenatural, fue un milagro lo que ocurrió allí, y por lo tanto no fue normal, fue sobrenatural. Fíjense, el 17 lo volamos. Entonces en el versículo 18 comienza la narrativa de Mateo. Un detalle interesante en esta narrativa no es desde la óptica de María, sino desde la óptica de José, contrario a lo que vimos en Lucas. Fíjense que aquí el protagonista, ¿quién es? José. Se van a dar cuenta. Ya desde el versículo 16 lo estamos viendo. Leamos la narrativa de Mateo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y al igual que como decíamos en la otra intervención, el Espíritu Santo está ahí presente como protagonista en todas estas historias. La vez pasada leímos el pasaje de Lucas al principio, en donde se ve el detalle del Espíritu Santo, que estaba ahí con todo lo que estaban coordinando esta historia de la Navidad, que comienza en Lucas con Juan el Bautista, o sea, el precursor. Y ahí se nos dice de Juan, ¿qué se nos dice? Que será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. O sea, el Espíritu Santo está presente. Y el Espíritu Santo es quien hace la labor aquí que hace que María engendre al Señor.
Dice, José su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese, como hemos dicho, lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a su luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miren, Mateo cita el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en no menos, oiga bien, en no menos de 12 veces. Usted encuentra ese texto en el libro de Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Si quieren, le puedo dar 2:15, 17, 23, 4, 14, 8, 17, 13, 14. Ustedes lo pueden buscar por medio de la referencia. O sea, es un texto que va dirigido al pueblo judío que conocía de las escrituras del Antiguo Testamento, y todo esto para que se cumpliese lo que ya el Señor había dicho. Ahora, aquí nosotros encontramos una perspectiva del lado de José, y fíjense cómo lo describe como un hombre justo, igual que nosotros vimos tanto en Zacarías, en Zacarías, el padre de Juan, como lo vimos la vez pasada. O sea, encontramos que eran personas justas. Cuando hablamos de Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios. Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, Dios usa a todos, usa inclusive, usó, como hemos visto, a Augusto César. Él se le ocurrió un censo, pero ¿era para qué? Para que se cumpliese lo que el Señor quería. Pero si queremos ser instrumento en sus manos, debemos andar en esa santidad y en esa justicia de Dios. Y él no quería hacerle daño a María. Fíjense, lo que sucede es que tenemos que situarnos en el tiempo, y en el caso de los judíos, cuando se hacía lo que ahora sería para nosotros el noviazgo, ya cuando el joven se presenta a la casa de los padres de su novia, ya eso era un matrimonio de hecho. Legalmente, a los ojos de la ley, ya estaban casados. O sea, eso era en la parte de lo que hoy nosotros conocemos como el noviazgo. Entonces, esa parte, legalmente, y en esa parte era que se encontraba José con María cuando ocurre ese anuncio
del ángel. Fíjense que Mateo es muy cuidadoso en el tema del nacimiento sobrenatural del Señor, en que no hubo contacto de José con María. Dice, antes que se juntasen, fíjense, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, esto tenía un problema fuerte para José, y por eso es la intervención de Dios para cuidar todo y para que todo vaya correctamente. Entonces, otro punto, fíjense cómo lo dice el versículo 18, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y en el último versículo que leímos dice, pero no la conoció. Y este conocer, ¿cuál era? Es un conocer de intimidad sexual. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto contrasta con lo de virgen, siempre virgen, ¿no? O sea que María se quedó sin tener nunca relación, y de ahí entiendo que viene mucho de ver la sexualidad como algo malo. No, la sexualidad Dios la dio para disfrute, pero también puso los límites en donde lo cual se debe realizar esta actividad, que es en el matrimonio. Y lógicamente María tuvo hijos, como nosotros vemos. Inclusive tenemos a Santiago, Jacobo, que es el mismo nombre, que es hermano del Señor y que fue un líder de la iglesia primitiva, y lo podemos ver en Hechos capítulo 15. Miren, nos quedó mucho por hablar. Ojalá tengamos otro tiempo para ver también la Navidad en la parte de Juan. Pero ¿qué podemos nosotros tener de aplicación para nosotros en nuestro día? Ya nosotros hemos visto tanto de protagonista a María, y nosotros no exaltamos a María como lo hace la Iglesia Católica, pero es un ejemplo de vida para nosotros. O sea, dice ella, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a su voluntad. O sea, es un ejemplo de vida para nosotros. Dios es un Dios que está con los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos en ella. Dice ella que ha visto la bajeza de su sierva, de su esclava del Señor. Es un ejemplo para nosotros. Dice, como hemos leído también, que ella guardaba todas las cosas, toda la obra que el Señor estaba haciendo. Y nosotros muchas veces el Señor nos da gracia, nos saca de un apuro, de un problema, pero ¿qué pasa? Se nos olvida. ¿Qué cosa esta, en nosotros? Muchas veces el Señor actúa, vemos la mano de Dios obrar en nuestra vida, pero no meditamos, no guardamos eso en nuestros corazones, sino que nos olvidamos, porque vivimos en el día a día, vivimos corriendo, y no nos detenemos a pensar en que el Señor está obrando a nuestro favor,
por su gracia, por su misericordia, por su bondad, y no olvidamos de ella. Ahora, ¿qué decir de Zacarías, Elizabeth, José? Lo mismo podíamos decir también, incluir en ese grupo a María. Eran hombres justos que andaban irreprensibles en los mandatos y en la ordenanza del Señor. La iglesia hoy, hace un tiempo existió un grupo, no sé qué ha pasado con ellos, hace mucho que no digo de ellos, que decían hombres de valor, hombres que pongan su mirada al servicio del Señor, que estén dispuestos y todo eso. Bueno, hombres en sentido genérico, general, varón y hembra al servicio. Eso se necesita, y más ya a un fin de año como estamos, reflexionar en todas las bendiciones que el Señor nos da. ¿Pero para qué? Para que nos sirva de soporte y de motor para comenzar un año nuevo con todas las energías para ponerla al servicio del Señor. Todos estos hombres y mujeres que estén dispuestos para continuar la labor que el Señor nos ha dicho. Y termino con este versículo 24, que es que lo podemos tomar como conclusión, y dice: y despertando del sueño, José hizo como el ángel del Señor lo había mandado y recibió a su mujer. O sea, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que dice. Los mandamientos del Señor no son gravosos, son para nuestro bien. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a poner por obra lo que nos enseña su palabra.